¿Realmente sabemos lo que ocurrió la noche en que Jim Morrison fue encontrado sin vida en una bañera de París? La versión oficial dice que murió de un infarto, pero lo inquietante es que nunca se le practicó una autopsia. ¿Fue un accidente? ¿Una sobredosis? ¿O hay algo más que durante décadas se ha mantenido oculto? Jim Morrison no fue un músico común. Fue un poeta rebelde, una mente atormentada, un provocador que desafiaba las normas de su época. Su vida estuvo marcada por la controversia, pero su muerte lo estuvo aún más. Pamela Curson, su novia y única testigo de lo ocurrido, cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Nadie, fuera de ella y dos médicos franceses, vio el cuerpo de Morrison antes de que fuera enterrado apresuradamente. El certificado de defunción fue emitido sin una investigación formal. ¿Cómo es posible que la muerte de una de las estrellas más influyentes del rock se manejara con tanta discreción? Y lo más perturbador, hay testigos que aseguran haberlo visto después de su supuesta muerte. Fotografías borrosas, cartas sin remitente, rumores de que huyó a vivir en secreto bajo otra identidad. ¿Morrison fingió su muerte para escapar de la fama que tanto detestaba? En este vídeo vamos a adentrarnos en las teorías, las contradicciones y los cabos sueltos que rodean la muerte del Rey Lagarto. Lo que vas a escuchar hoy podría cambiar por completo tu percepción sobre uno de los íconos más enigmáticos del siglo XX. Quédate hasta el final. Lo que no sabías de la muerte de Jim Morrison es más inquietante de lo que imaginas. Jim Morrison tenía apenas 27 años cuando murió, la misma edad que otros grandes íconos del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Brian Jones. A esa edad, Morrison ya había conquistado el mundo con su voz, su lírica provocadora y una presencia escénica que desafiaba todos los moldes. Pero en sus últimos meses de vida, Jim se encontraba lejos de la gloria y del caos del escenario. Vivía en París junto a su pareja, Pamela Curson. Se había alejado de The Doors, buscaba escapar del ruido mediático y del juicio público que lo perseguía por sus excesos, arrestos y presentaciones polémicas. En París, Jim intentaba enfocarse en su poesía. Caminaba por las calles, visitaba cementerios, leía a Baudelaire y escribía compulsivamente. Algunos amigos dicen que se veía más tranquilo, otros aseguran que estaba paranoico, consumido por la idea de que lo estaban vigilando. La noche del 2 de julio de 1971, Jim y Pamela estuvieron en casa viendo películas. Según la versión oficial, en algún momento de la madrugada, Jim comenzó a sentirse mal. Pamela afirmó que él tosía con sangre y decidió prepararle un baño para que se relajara. Horas después, lo encontró inconsciente en la bañera. No reaccionaba. Había muerto. Hasta ahí, la historia parece sencilla. Pero los detalles no cuadran. No se llamó a una ambulancia. No hubo presencia policial. Solo un médico que llegó varias horas después, firmó el acta de defunción y concluyó que la causa de muerte fue un paro cardíaco. Todo sin una autopsia. ¿Por qué un caso como este, el de una estrella internacional, se manejó con tanta rapidez y discreción? ¿Por qué se aceptó tan fácilmente una versión tan ambigua, sin pruebas médicas sólidas? Incluso algunos amigos cercanos de Morrison, como el tecladista Ray Manzarek, han declarado que nunca vieron el cuerpo. Que todo el procedimiento fue sospechosamente silencioso. Que ni siquiera están seguros de que Morrison haya sido enterrado en el ataúd que yace en el cementerio Père Lachaise. Así comenzó el misterio. Un ídolo del rock muere en circunstancias confusas. Nadie fuera del círculo íntimo lo ve. Y la historia se cierra con un certificado de defunción apresurado y sin preguntas. Pero la historia no terminó ahí. En la siguiente parte, exploraremos los testimonios ocultos, las contradicciones en las versiones y las primeras teorías que comenzaron a surgir, algunas de ellas, verdaderamente perturbadoras. Desde el inicio, la historia oficial sobre la muerte de Jim Morrison estuvo llena de vacíos. Y cuando hay vacíos, las teorías aparecen. No pasó mucho tiempo para que empezaran a circular versiones alternativas, algunas provenientes de personas cercanas, otras nacidas de rumores que se volvieron imposibles de ignorar. La primera gran contradicción surgió de Pamela Curson, la única persona que estuvo con Jim la noche de su muerte. En su primera declaración, afirmó que él simplemente se sintió mal, que tosía sangre y que murió en la bañera. Pero tiempo después, dio otra versión, que Jim había tomado heroína creyendo que era cocaína. Esto cambia todo. Morrison era conocido por su consumo excesivo de alcohol, pero rara vez consumía heroína.
De hecho, la despreciaba. Sin embargo, algunos amigos de Pamela afirman que ella sí usaba heroína con frecuencia, y que posiblemente la probó por accidente o bajo presión. Y aquí aparece otro detalle oscuro: no fue en el apartamento donde murió, según algunos testigos. Un rumor persistente indica que Jim sufrió una sobredosis en un club nocturno de París llamado Rock N. Roll Circus. Varios empleados del lugar aseguraron, años después, que Morrison colapsó en el baño del club, y que su cuerpo fue llevado en secreto al apartamento por miedo a un escándalo mediático. Estos testimonios, ignorados por la prensa en su momento, reviven la posibilidad de un encubrimiento. ¿Se intentó proteger la reputación del club? ¿O la de alguien más? Otros incluso aseguran que no hay pruebas concretas de que Jim haya muerto realmente. Nunca se publicaron fotos del cuerpo. No hubo una autopsia. Y el ataúd en el que fue enterrado en el famoso cementerio Père Lachaise fue sellado sin que nadie, fuera de Pamela y un médico desconocido, viera el cadáver. Los fanáticos más escépticos comenzaron a decir que Jim Morrison había fingido su muerte, que se sentía asfixiado por la fama, que quería desaparecer y vivir bajo otra identidad, como lo había insinuado en entrevistas pasadas. La muerte es el mayor viaje, había dicho alguna vez. ¿Y si lo tomó literalmente? Durante años, circularon cartas anónimas, supuestas apariciones en islas del Caribe, y hasta fotografías de hombres parecidos a él en lugares remotos. Nada pudo confirmarse, pero el mito ya estaba instalado. Jim Morrison no solo era un poeta maldito. Ahora, también era un fantasma cultural. Lo que realmente sucedió esa noche en París sigue siendo una incógnita. Las versiones cambian, las pruebas nunca aparecieron, y los silencios pesan más que las palabras. Pero la historia no termina aquí. En la siguiente parte, profundizaremos en las conexiones entre Jim Morrison y otras figuras del Club de los 27, el patrón oculto detrás de sus muertes, y cómo su legado se convirtió en una leyenda rodeada de misterio e inmortalidad. La muerte de Jim Morrison no solo sorprendió al mundo, sino que también lo encajó en una lista trágicamente famosa, el llamado Club de los 27. Un grupo de músicos talentosos que murieron a la misma edad, en circunstancias extrañas o prematuras. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, y después, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Todos, a los 27 años. Todos, íconos culturales. Todos, atrapados entre la genialidad y la autodestrucción. Pero en el caso de Jim, hay elementos que lo hacen aún más inquietante. A diferencia de los demás, su muerte no tuvo testigos confiables, ni informes forenses, ni un proceso legal claro. Fue rápida, silenciosa y convenientemente olvidada por las autoridades. Y eso lleva a una pregunta inevitable: ¿fue una coincidencia más dentro de la maldición del Club de los 27? ¿O hubo algo más detrás de su muerte que nunca se nos quiso contar? Jim Morrison había hablado de la muerte muchas veces. En entrevistas, en sus poemas, en sus canciones. Decía que la vida era solo una ilusión, y que la verdadera realidad empezaba al morir. En una ocasión, escribió: «Estoy interesado en cualquier cosa que tenga que ver con rebelarse contra la muerte». Incluso en su disco An American Prayer, grabado antes de dejar Estados Unidos, hay versos que parecen una despedida anunciada. Fragmentos que suenan como si supiera que algo lo estaba esperando. Como si estuviera preparando el terreno para su propia desaparición. Esto ha hecho que muchos crean que Jim no fue víctima de un accidente, sino de una decisión. Que se dejó consumir por la oscuridad de su propia mente, o que prefirió desvanecerse antes que seguir siendo perseguido por la fama, la crítica y su pasado. Otros, sin embargo, sostienen que su muerte fue utilizada por la industria musical para construir el mito perfecto. Una estrella rebelde que muere joven, sin dejar rastro, y cuyo cuerpo nunca se muestra públicamente. El escenario ideal para inmortalizar a un ícono. Después de su muerte, las ventas de discos se dispararon. Su figura se convirtió en un símbolo contracultural. Miles de fans viajaron a París para dejar flores, poemas y mensajes junto a su tumba. Y The Doors pasó de ser una gran banda a una leyenda. Pero, ¿quién era realmente Jim Morrison? ¿Un artista incomprendido? ¿Un mártir del rock? ¿O un hombre que encontró la única salida posible en un mundo que lo había devorado? Las respuestas siguen sin ser claras. Lo único cierto es que su muerte, al igual que su vida, está envuelta en un aura de misterio que nunca se ha disipado. Y mientras más se investiga,
Más parece que lo importante no es lo que se nos dijo, sino lo que nunca se nos permitió saber. En la siguiente parte, cerraremos este viaje con las últimas pistas, los mensajes ocultos en su obra, y las conclusiones que todavía hoy dividen a fans, investigadores y músicos por igual. Más de 50 años después de su muerte, la figura de Jim Morrison sigue tan viva como sus letras. Sus canciones, sus pensamientos, sus excesos y su forma de desafiar a la sociedad han quedado impresos en la historia de la música. Pero lo que ocurrió aquella madrugada en París sigue envuelto en sombras. Existen quienes creen firmemente que Jim simplemente fue una víctima más del estilo de vida autodestructivo que tantos artistas enfrentaron en esa época. Que su cuerpo no aguantó más, y su muerte fue un triste, pero inevitable final. Pero también hay quienes sostienen que todo fue un montaje. Que fingió su muerte y se refugió en algún rincón del mundo, tal vez cansado del peso de su propio nombre. Que desapareció para recuperar algo que había perdido mucho antes, su libertad. Y hay una tercera posibilidad, una que pocos mencionan, que la verdad esté en algún punto intermedio. Que su muerte sí ocurrió, pero no como nos la contaron. Que hubo negligencia, miedo o incluso intereses ocultos detrás del silencio. Que hubo personas que prefirieron callar, proteger su imagen o evitar el escándalo. Hay algo profundamente inquietante en el hecho de que nadie, fuera de un círculo íntimo, vio su cuerpo. Que la tumba que miles de fans visitan cada año tal vez contenga más preguntas que respuestas. Que Jim Morrison, el hombre que cantaba sobre romper las puertas de la percepción, nos haya dejado una última puerta cerrada para siempre. Pero tal vez eso era lo que él quería. Convertirse en leyenda. Desaparecer como una sombra entre versos, música y misterio. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la pregunta ya no es solo cómo murió Jim Morrison. La verdadera pregunta es, ¿por qué su muerte sigue sin cerrar, después de tantos años? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente? ¿Accidente, encubrimiento o desaparición voluntaria? Y si te gustó este vídeo, suscríbete para seguir explorando las historias más oscuras y menos contadas de las leyendas que marcaron al mundo. Porque a veces, la verdad no está en los titulares, sino en los silencios.